El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias una vez más por acompañarnos. Gracias por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios en Hora de Estudio Bíblico. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio en Filipenses, pero como venimos haciendo, en estos breves 2 o 3 minutos introductorios, vamos a considerar una nueva palabra bíblica. Es la palabra griega charis o charis, de la cual proviene la palabra carismático, y es la palabra que se traduce como gracia. En la Escritura la palabra gracia tiene diferentes usos, pero la idea que prevalece es la de un don no merecido. Siempre distingo la gracia de la misericordia de la siguiente manera. Veo la gracia como Dios dándonos lo que no merecemos, y por otro lado veo la misericordia de Dios no dándonos lo que sí merecemos, el juicio. Al usarla subjetivamente, la gracia es la disposición amable de parte del dador, la cual sale de un corazón cordial. Es un favor hecho a una persona que no lo merece. La gracia es caracterizada por la libertad y espontaneidad del dador. La salvación es el regalo de Dios a los pecadores dado por gracia. Creo que todos estamos familiarizados con Efesios 2:8. Dice allí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego leemos en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los salvos deben aceptar que la salvación ha sido un regalo de Dios para ellos, para nosotros. Más allá del pecado humano, Dios desea que el hombre tenga vida eterna con todos los placeres y bendiciones que la acompañan y acompañarán. Además, es un contraste con la deuda. Por ejemplo, en Romanos 4, versículo 4, leemos: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y nuevamente en Romanos 4:16 leemos: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 4 es lo siguiente: no se acarrea ninguna deuda. ¿Lo ve? Es un contraste. Si Dios me debiese la salvación por algo que yo hice o podría hacer, entonces no sería gracia, dice Pablo. O si yo pudiera hacer algo para alcanzar la salvación y ganármela a mi manera, no sería gracia. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La gracia también es la porción sustentadora que permite al Hijo de Dios seguir adelante victoriosamente en la vida cristiana. Muchos años atrás fui salvo por su gracia, la cual me sostiene y me ayuda a seguir adelante. La gracia de Dios. Bueno, eso es todo por hoy en cuanto a vocabulario bíblico. Vamos a introducirnos a Filipenses. Así que tome su Biblia, por favor, ábrala allí en Filipenses capítulo 1, y antes de hacerlo, vamos a orar. Amado Dios, hacemos una pausa para agradecerte por habernos salvado. Gracias por los medios que tú utilizas, por la distribución de literatura cristiana, por oraciones de personas, por gente que comparte y por el privilegio de poder predicar el Evangelio de tu gracia a otros. Señor, te agradecemos que tu gracia en Cristo Jesús nos haya alcanzado y ahora somos salvos.
te queremos pedir para que podamos juntar fuerzas y enviar la luz a aquellos que están en oscuridad. Te agradecemos por aquellos que están escuchando esta transmisión radial. Padre, te pedimos que tú obres y hables a sus corazones, tanto jóvenes como personas mayores. Que este día sea de victoria para la Iglesia de Cristo, un día de bendición y edificación para tu pueblo, un día de salvación para los que no te conocen. A ti te damos la gloria y alabanza, la honra y la gloria, y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Leamos entonces Filipenses 1:2. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hace un momento hablábamos de la palabra gracia. Ahora este es el preludio de la epístola, la salutación de Pablo. Hoy vamos a seguir considerando esta salutación. La salutación no se queda con el deseo de gracia. Pablo continúa diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese en el orden de las palabras aquí. Primero gracia, luego paz. Ese es el orden y no se altera en ningún lugar del Nuevo Testamento. Es teológicamente y experimentalmente correcto. Uno nunca puede saber nada de la paz de Dios ni la paz con Dios si no gustó antes de la gracia de Dios en la salvación en Cristo. No puede haber paz cuando el pecador no ha sido salvo por la gracia de Dios. La gracia primero, luego la paz. Y a donde falta gracia, también va a faltar la paz. Algunas congregaciones tienen poca paz entre sus miembros simplemente porque les falta gracia. No hay mucha paz en algunos hogares simplemente porque no hay mucha gracia en los corazones de los individuos que moran en ellos. Falta paz en algunos hogares por la única razón que la gracia de Dios falta en el corazón del creyente. Cuando un pecador es salvo por gracia y continúa obteniendo gracia para llevar adelante una vida santa, ese está viviendo en paz con sus hermanos. Ahora, la paz en la salutación de Filipenses 1:2 no se trata de paz con Dios. Existe una diferencia entre paz con Dios y la paz de Dios. La reconciliación entre el incrédulo y Dios se declara en el momento de la regeneración. Lo que estoy diciendo es que en el mismo momento en que una persona es salva, tiene paz con Dios. La paz fue firmada en ese momento. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se da cuenta? Cristo hizo efectiva la paz al morir en la cruz. Y en el momento en el cual el pecador viene a Dios por medio de la fe en Cristo, ese creyente pasa a tener paz con Dios. Tal vez me escuchó decir esto en otro programa, pero a mí me molesta cuando escucho a un evangelista que dice a la audiencia que deben hacer las paces con Dios. Mire, lo escuché en varias ocasiones. ¿Cómo comienza uno a hacer la paz con Dios? De ninguna manera puede un pecador hacer la paz con Dios. Cristo hizo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Él efectuó la reconciliación entre Dios y el pecador. Cada cristiano entonces tiene paz con Dios al recibir a Cristo como Salvador y entonces ya no tiene condenación ante Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el alma llega a estar en armonía con los propósitos de Dios, esa alma comienza una vida de paz, tranquilidad. La palabra paz significa simplemente juntar o atar. Y eso es precisamente lo que la sangre de Cristo hace con los creyentes. Nos ata a Él. En nuestros hogares disfrutamos la paz simplemente porque estamos atados por el mismo amor y la misma gracia de Dios. Y cuando el pecador viene a Cristo,
confía en Él como su Salvador personal, deja de luchar con Dios y pasa a estar en paz con Dios. Ahora, estoy seguro de que Pablo no estaba expresando aquí a los creyentes lo que ya es su porción o posesión. Tal como el creyente necesita constantemente de la gracia para vivir en triunfo día a día, de la misma manera necesita paz para proteger su corazón de todas las pruebas y problemas de la vida. Déjeme decirle que Pablo tenía más para decir en cuanto a la paz de Dios, y lo expresó en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Lo vamos a considerar específicamente dentro de unas semanas. Allí en Filipenses 4 dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Así que, gracia y paz de Dios para nosotros. Vamos a avanzar ahora al versículo 3, Filipenses 1:3. Dejamos atrás la salutación y vamos avanzando hacia el contenido de la epístola. Y al hacerlo me gustaría leer versículos 3 al 8, porque los vamos a estudiar. Pablo continúa diciendo: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo». Por favor, preste atención cómo comienza este párrafo. Lo comienza con una alabanza. «Doy gracias a Dios», dice el versículo 3. Mi corazón es bendecido al traerles este mensaje, queridos hermanos. Bendecido por el mero pensamiento de esta extraña combinación de persecución y alabanza. Recuerde que Pablo era un prisionero. Estaba en cadenas allá en Roma, escribiendo por la defensa y confirmación del Evangelio. Y él comienza esta carta a los filipenses con un corazón gozoso. En ningún escrito religioso fuera de la Biblia usted va a encontrar evidencias de paz y alabanza bajo tal provocación. Y la razón es obvia, mis amigos. Ninguna religión fuera del cristianismo puede producir una transformación de la vida similar a la que el Espíritu Santo lleva a cabo al traer al pecador de la muerte a la vida. Nadie, sino solo un verdadero hijo de Dios, en la voluntad de Dios, puede tener por sumo gozo las distintas tribulaciones de la vida. Si bien el regocijo de Pablo era la expresión de una obra interna de Dios, todos los cristianos tienen algo en común que los fortalece y une, como ninguna otra sociedad en el mundo. La Biblia llama a esta unión comunión. La palabra griega es koinonía y significa comunión. La idea es la de compartir algo en común. Pablo y los santos eran compañeros en el Evangelio y juntos conformaban esa comunión santa. Y usted sabrá, mi amigo, que a donde el Evangelio es predicado y creído, una nueva comunión de creyentes se genera. Esa nueva comunión es absolutamente ajena al incrédulo, ya que el secreto de la misma está en los corazones de aquellos que han nacido de nuevo. La palabra koinonía se utilizaba para la unión matrimonial y sugería un interés común poderoso que podía mantener a dos personas juntas de por vida. En esa instancia, ese efecto que se produce en el que cree y recibe el Evangelio es inevitable y obvio. La idea de la comunión con nuestros hermanos es algo maravilloso.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, escribe el apóstol Pablo. Mis queridos, he viajado a lo largo del país por muchos años. Lehmann Strauss ha estado en casi 1200 iglesias predicando, y en algunas de esas iglesias he visto y experimentado esa dulce comunión en Cristo, una unidad de corazones, de los creyentes juntos, a donde no se fijan en los errores de uno y otro, sino en el gozo, el placer y la bendición que tienen en Cristo. Me viene a la mente una iglesia en los suburbios de Detroit, Michigan. Un amigo mío es pastor de esa congregación y en una ocasión estaba predicando allí una noche y un diácono me dijo: «¿Sabe, hermano Strauss, nuestro pastor comete errores, pero nos ama tanto que ni siquiera vemos sus errores». Ahora, él no dijo que lo amaban mucho, sino que el pastor los amaba mucho a ellos. En otras palabras, había un pastor que no era perfecto y como todos nosotros cometía errores. Y quiero decirles que la única persona que jamás comete errores es la que nunca hace nada, ¿eh? Y aquí teníamos un hombre que amaba a su gente de tal manera que ellos no veían sus errores. Ellos estaban unidos por la comunión cristiana. Ahora, Pablo utiliza esa palabra por lo menos 5 veces en esta epístola. Capítulo 1, versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Capítulo 2, versículo 1, estoy en Filipenses, 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu. Capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Allí es la palabra comunión. Y también podemos observar capítulo 4, versículos 14 y 15. También traen la idea de comunión. Algunos comentadores han sugerido que esa palabra comunión es clave para comprender esta epístola. Pablo dijo: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio». Ahora, esta comunión dice ser en el Evangelio. Entonces, no es controlada por cierta secta, o posición social, o grupo de cierta edad, o posición financiera. A veces veo esos grupos exclusivistas en algunas iglesias y dicen estar en comunión, pero uno no puede ser parte de ellos. No puede penetrar ese grupo si no tiene dinero o si no es del mismo estrato social. Bueno, uno no puede formar parte de esa llamada comunión. Eso no es una comunión de nada, es solo un círculo, una élite. Una comunión no tiene barreras, una comunión no tiene nada que pueda dejar a una persona afuera. La comunidad cristiana no está diseñada por una insignia que se luce en un anillo o un bolígrafo o alguna sociedad secreta o logia. Tampoco está diseñada por una manera especial de saludar o una frase secreta que solo es conocida por sus miembros. La comunión cristiana es una comunión con el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1 dice: «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu». Se trata de una comunión en y del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo ve? Esta comunión comienza en el corazón cuando uno nace de nuevo y es controlada por el mismo Espíritu Santo. Todos los creyentes son bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Lo dice 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y después en el versículo 12 dice que el cuerpo es uno. ¿Se da cuenta? Cuando el Espíritu Santo tiene el control del cuerpo, la comunión entre los miembros del cuerpo es inigualable en la tierra, porque entonces tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el conjunto del fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que hace que la comunión sea tan maravillosa. No se trata de algo forzado, rígido, sino
de una comunión divinamente controlada. Y Pablo podía decir: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, no por posesiones materiales, no por una posición social o estatus, no por el poder de alguno en este sistema, sino por ellos. Él daba gracia a Dios por ellos. Eso es algo precioso. Lo que uno es en Cristo, lo que uno es por su gracia. Pablo dice: y le doy gracias a Dios por ustedes. Eso es comunión controlada por el Espíritu Santo. ¿Podríamos ejercer eso con más personas entre el pueblo de Dios? A mí me gusta leer la correspondencia de los oyentes porque encuentro gente de todos lados y que están en diferentes circunstancias y niveles. Gente mayor, jóvenes, gente de diferentes denominaciones y trasfondos. Y cuando encuentro una carta de testimonio personal, le agradezco a Dios por esa comunión que tenemos. A muchos de ustedes no los he visto jamás. No obstante, estamos en la misma comunión. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo agradece a Dios por la comunión controlada por el Espíritu. En los versículos 4 y 5, y avanzamos en Filipenses 1, Pablo dice que alaba a Dios y dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy, hasta ahora. Quiero que se fije en algo. Se trata de una comunión continua. ¿Se da cuenta? Desde el primer día hasta ahora. Habían pasado aproximadamente unos 10 años desde que Pablo había estado allá en Filipos, desde que esta comunión había empezado. Y Pablo dice: desde el primer día hasta ahora. O sea, continuaba. Ahora, ese era el secreto de la comunión cristiana. ¿Cuál? Bueno, fíjese versículo 3. Doy gracias a Dios. Y en el versículo 4, oración también. El agradecimiento y la oración están ligados porque el agradecimiento es una forma de oración. Pero Pablo estaba hablando de ambas, juntas, no de una sin la otra. Y esto es una indicación de un corazón controlado por el Espíritu Santo. Cuando podemos alabar y orar por los santos, así debe ser. En la actualidad prevalece una concepción muy superficial de la comunión entre los hermanos. Si vamos a la misma iglesia, o recitamos el mismo credo, o decimos las mismas oraciones, o compartimos la cena del Señor juntos, o nos socializamos con un mismo grupo, decimos que estamos teniendo comunión cristiana. ¿Pero es realmente así? Por años he visto esto sucediendo entre creyentes, a donde la gente no parece comprender por completo lo que significa la comunión en el Evangelio. Entre creyentes puede haber dificultades y desilusiones, pero nunca una interferencia o cese de actividades a donde hay comunión en oración. La verdadera comunión cristiana es una experiencia continua desde el primer día hasta ahora. Alabemos a Dios por una comunión continua, pero ¿cuántas veces esta llamada comunión se rompe? Personas que parecía que se llevaban bien, de pronto no tienen más amistad, no tienen más comunión. Encuentro creyentes que se llevaron bien por años y disfrutaban las cosas de Dios juntos, y de pronto ya ni siquiera se hablan. Algo pasó. La comunión se rompió. Alguien está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos creyentes han juramentado el uno al otro estar juntos hasta que la muerte los separe y después algo sucede? Hay una ruptura en su relación con el Señor y como resultado una ruptura en su comunión el uno con el otro. Y algunos han terminado hasta en un divorcio. Que Dios nos libre y nos ayude a ver la necesidad de la comunión continua. Entonces Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahora, estoy seguro que había cosas entre los filipenses que no eran agradables. La experiencia en la prisión no fue agradable. La golpiza que Pablo recibió por parte de los carceleros no fue agradable. Pero aún así, él podía agradecer a Dios
recordando cada persona allá en Filipos. Y por eso dijo, estoy agradecido por ustedes, estoy orando por ustedes siempre, intercediendo por ustedes con gozo por vuestra comunión en el Evangelio. Lo más precioso que Pablo tenía en relación con esas personas en Filipos era la comunión en Cristo. Piense por un momento en lo que significó para él haber guiado a esa querida señora Lidia a los pies de Cristo. Eso significó muchísimo para Pablo. Eso creó una nueva comunión. Piense en lo que significó para Pablo cuando el carcelero y su familia fueron salvos y se agregaron a la comunión de los santos. Esos eventos acrecentaron la familia de Dios y la comunión de Pablo y su compañía. Cada vez que un creyente se salva, la comunión se ensancha. Y Pablo recordó a esos queridos amigos y agradeció a Dios por esa comunión. Y él dijo que era una comunión continua, desde aquel primer día hasta ahora. ¿Sabe? Pienso al sentarme frente a este micrófono para traerle este estudio, que posiblemente alguien que está escuchando mi voz no está en comunión con su hermano. ¿Hay alguien en su vida con el cual gozaba comunión cristiana, pero ahora existe una tensión y no hay gozo, no hay contacto? Algo está mal, mi amigo, y permítame decirle que cuando el corazón está bien con Dios, está bien con los demás creyentes. Cuando estoy bien con Dios, voy a estar bien con mi esposa y con otros hermanos. ¿Le trajo el Espíritu Santo a alguien a su mente con quien tenía comunión y ahora no? Mi amigo, ¿por qué al finalizar esta transmisión no se pone de rodillas, confiesa el pecado a Dios, va al teléfono y busca restablecer esa comunión con ese hermano? ¿Por qué no procura pronto encontrarse con él o con ella y restablecer esa comunión con Dios y con los hermanos? Muy bien, se nos acabó el tiempo. Espero que esto dé fruto práctico en nuestras vidas. Muchas gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Dios mediante, vamos a continuar considerando Filipenses capítulo 1 en nuestro próximo programa. Será hasta entonces, y mi amigo, procure esa comunión práctica con Dios y con los hermanos. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.